Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Listo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, los fundamentos de la transfusión sanguínea, sabemos o no sé si de pronto pues alguien tenga aquí el conocimiento claro de cuáles son los componentes de la sangre. Están los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma y pues también hay glóbulos blancos, pero no se utilizan en las transfusiones. Ellos hacen parte de las defensas de cada persona. Entonces, dentro de la historia de la transfusión, se remonta más o menos para el siglo XVII, cuando se realizaron los primeros intentos con sangre animal. En 1901, con el descubrimiento del sistema ABO. Entonces, a veces dicen, no, ¿usted qué tipo de sangre es? Yo, por ejemplo, soy O positivo. Hay personas que son O negativo. Hay personas que son A positivo, otras A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Entonces, depende pues del tipo de proteínas que hay adheridas a los glóbulos rojos de cada persona, pues ahí se identifica qué tipo de sangre es la persona. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, más especificado. Durante las guerras mundiales del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado, el uso de anticoagulantes como el citrato y la conservación en frío permitieron el desarrollo de bancos de sangre, marcando un antes y un después en la medicina transfusional. Y hoy la tecnología moderna permite no solo realizar transfusiones seguras, sino que también separar la sangre por sus componentes específicos. Entonces, lo que veíamos inicialmente, glóbulos rojos, plaquetas y el plasma. Esto ayuda a optimizar el tratamiento para cada paciente. Entonces, desde la antigüedad, distintos pueblos y culturas han atribuido a la sangre innumerables propiedades al considerarla como un elemento vital mágico. Entonces, esto estamos hablando de las edades antiguas, donde se pensaba que la sangre era como un elemento mágico que había dentro del cuerpo de cada ser vivo, por el cual fluye sangre por sus venas. Entonces hablamos de los vertebrados, ya sean animales o sean personas, considerando el antiguo concepto de que el ingreso de sangre en nuestro cuerpo da vida. El antecedente de la transfusión fue la ingesta de sangre, o sea, tomarse la sangre de los enemigos o de los animales para adquirir fortaleza u otras cualidades. Sangrar para sanar. Durante siglos fueron aceptados los beneficios y milagros o milagrosos efectos de la sangría. Los egipcios la practicaban, así como los babilónicos, los hindúes, los chinos, aztecas y otros pueblos amerindios. Se apoyaban en la medicina galénica. La medicina occidental consideraba que la sangre contenía elementos vitales y que a través de su extracción podían eliminarse los humores malignos y con su infusión se componían los desórdenes del enfermo. Entonces ya había como ciertos aciertos, valga la redundancia, de
lo de los beneficios que traía la sangre como tal. La técnica de las sangrías se estuvo realizando hasta el siglo XIX, bien por uso de flebotomías. Flebotomía es la acción de puncionar una vena y extraer sangre, o la utilización de sanguijuelas o ventosas. Sus recursos fueron muchos y su relación con diversas prácticas de ejercicio del curanderismo o charlatanismo así lo demuestran. Entonces, habían curanderos donde usaban sangre, incluso se relacionaron la sangre con los signos zodiacales. Entonces aquí vemos esta imagen a la derecha, signos que dominan y si la sangría era buena o mala. Ejemplo, Aries, que dominaba la cabeza y era buena; Tauro, el cuello, era mala; Géminis, los brazos, era mala; Cáncer, los pechos, era indiferente; Leo, el corazón, era mala; Virgo, la barriga, era mala; Libra, las nalgas, era buena; Escorpio, los genitales, era indiferente; Sagitario, los muslos, era buena; Capricornio, rodillas, mala; Acuario, las espinillas, buena; y Piscis, los pies, y era indiferente. Entonces, pues todo esto de alguna manera ayudó a centrar muchas teorías que inicialmente pues venían siendo más culturales a lo que hoy en día es la práctica como tal. El descubrimiento de la circulación de la sangre representó un paso importante para que se comenzase a atribuir a la sangre su verdadero papel en la fisiología del organismo. Entonces ahí vemos el brazo y el sistema venoso de ese brazo. Esto fue posible gracias a las contribuciones de Ibn al-Nafis en el año 1200, que describe el flujo sanguíneo, y al médico y teólogo español Miguel Servet en 1553, que en su texto teológico Christianismi Restitutio descubre la circulación pulmonar. El británico William Harvey en 1628 plasma en su obra Exercitatio Anatomica de motu cordis et sanguinis in animabilus. Entonces, quiere decir extracción anatómica de extracción de sangre en animales, la descripción de la circulación general que se tradujo en una revolución terapéutica. Los médicos que se habían dedicado hasta entonces a sangrar a sus pacientes pudieron empezar a pensar en reponerla. El fisiólogo y clérigo inglés Stephen Hales llevó a cabo los primeros estudios sobre el flujo, la presión arterial y el volumen sanguíneo en el ser humano. Malpighi describe la red y las anastomosis capilares. Leeuwenhoek, fabricante holandés de microscopios, construyó unas lentes biconvexas y junto a Swammerdam en 1674 realizan la primera descripción precisa de los hematíes, que son los glóbulos rojos, demostrando cómo circulaban por los capilares. Después de toda esta cantidad de descubrimientos que se fueron haciendo, entonces empezó como tal a hacerse las primeras pruebas transfusionales. La primera transfusión a un ser humano documentada es la realizada en 1667 por el francés Jean-Baptiste Denis, filósofo y matemático de Montpellier y médico de Luis XIV. Él transfunde sangre suave y loable de animal menos contaminada de vicios y pasiones, y que logra transmitir las características de los seres donantes. Entonces, así pues se inició como tal la primera transfusión de sangre, pero el resultado fue fatal. Intervino la justicia prohibiendo dichas prácticas. Esto ocasionó el abandono de su práctica hasta el siglo XIX, pero no los estudios experimentales. Entonces, estamos hablando del siglo XV al XIX, fueron más de 300 años que no se hicieron pruebas, no se hicieron transfusiones, pero después de esto empezaron a hacerse transfusiones entre sangre de humanos. Algunos autores señalan la primera transfusión de vena a vena a Claude Tardy en 1667, otros la asignan a diferentes autores que no publicaron sus resultados. Es al obstetra británico James Blundell,
a quien se le atribuye la primera transfusión con sangre humana en 1818 en mujeres con hemorragias obstétricas o hemorragia postparto, al mejorar las técnicas y utilizar instrumental más avanzado e insistir en el uso exclusivo de la sangre humana. Entonces, si vemos, todo fue evolucionando, ¿sí? Y siempre, pues, todo lo que vemos en el mundo, en la historia moderna y contemporánea, vamos viendo que va todo en evolución. Cada vez, pues, se van mejorando las técnicas e incluso hoy vemos nuevos dispositivos biomédicos que se utilizan para hacer transfusiones, para hacer todo lo que es el análisis de hemoderivados, etcétera, etcétera. El verdadero resurgimiento de la transfusión se produce en el siglo XIX gracias a los avances experimentados en los siglos anteriores sobre la fisiología sanguínea. Entonces es importante entender o conocer cómo es que funciona o cómo está compuesta la sangre y cuáles son como las células por las que se subdivide este tejido. Entonces, Scarpa y Rosa hablan de la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Donne y Addison describen las plaquetas, que son pues otras células sanguíneas que ayudan en todo lo que tiene que ver con la coagulación. Paul Ehrlich clasifica los leucocitos, que pues son los glóbulos blancos, ¿sí? Y pues los glóbulos blancos están subdivididos dependiendo de su función. Y Funk describe la hemoglobina. Entonces aquí vemos una fotografía de la estructura molecular del hierro, ¿sí? Y la hemoglobina que como tal pues es un grupo compuesto por 4 hemos y ellos son los encargados pues de transportar el oxígeno en la sangre. En 1864, tanto Russell en Francia como el obstetra inglés Ebeling en Londres idearon un sistema de transfusión directa utilizando una tubuladura de caucho. Entonces aquí en la foto se refleja la práctica de una transfusión en Bellevue, Hospital de New York, en 1876, utilizando el aparato diseñado por Ebeling. El problema de estos métodos era la propensión a la coagulación. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba bajando la sangre, pero la sangre se coagulaba. Entonces, vuelvo a lo mismo. De esta manera es que se van descubriendo diferentes sistemas y las maneras de cómo ir avanzando para evitar, por ejemplo, que se dañe el hemocomponente. Después de esto, resulta y pasa que habían pacientes que a pesar de que se transfundían, pues generaban reacciones a la transfusión. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX fue muy fructífero en descubrimientos, pero fueron los avances inmunológicos los que permitían al médico austriaco Karl Landsteiner en 1901 realizar el trascendental descubrimiento de los tipos distintos de hematíes, entonces los grupos A, B y O, que fue los que dije al principio. Entonces, usted es A, es B, es AB o es O. Jansky en 1907 y Moxon en 1910 añadirán el tipo AB. Así se completó el conjunto que hoy conocemos como el sistema de grupos ABO, que permitiría la incorporación de la transfusión sanguínea a la práctica médica habitual, lo que vemos hoy en día. Este hecho pasó desapercibido hasta 1907. Todo lo que tiene que ver con compatibilidad, en que Hectoin señala la importancia de este descubrimiento en la génesis de las reacciones transfusionales y recomienda por primera vez la prueba cruzada. Entonces, ¿qué es una prueba cruzada? A ver, alguien que me ayude aquí en el chat. ¿Qué puede ser una prueba cruzada? Si han escuchado algún momento de la vida ese término en medicina o en la práctica de su profesión. Una prueba cruzada es cuando se toma la sangre del receptor con la sangre del donador. Bueno, aquí dice, es la prueba que se hace con los tipos de sangre diferentes. En este caso, pues como tal con los tipos de sangre diferentes no, sino con la sangre de un receptor y de un donador. Entonces, ¿para qué? Para saber si esos dos tipos de sangre son compatibles o no son compatibles.
Si son compatibles, se le puede suministrar esa sangre al paciente o se puede transfundir. Y si no son compatibles, pues ahí lo que hay que hacer es entonces cambiar la sangre del donador y volver a repetir la prueba con otra sangre que sea de otro donador. Obviamente, pues si la prueba cruzada sale positiva, quiere decir que no se va a poder hacer. Entonces, prueba que se realiza en laboratorio para transfusión y diferentes redes tipos de donador. Sí, es una prueba que se hace antes de una donación para ver si hay compatibilidad. Muy bien. Entonces, aquí vemos el anticuerpo, el antígeno en un glóbulo rojo, y entonces los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Entonces, si hay un antígeno, salen los anticuerpos y ayudan a eliminar. En 1908, Einstein y Huber sugieren que los grupos sanguíneos son hereditarios y este último es el que acuñaría el término donante universal para el grupo O, sobre todo el O negativo, que puede donar a cualquier tipo de sangre. En 1910, von Dugger y Hiersfield descubren que su herencia sigue las leyes de Mendeleev, las leyes mendelianas. Entonces, si sale positivo, quiere decir que esas pruebas no son compatibles. Si salen, no son compatibles y sale negativo, quiere decir que ahí son compatibles y se pueden cruzar entre ellas y no hay ningún problema. Tendrían que pasar 30 años hasta que en 1940 Landsteiner, Wiener, Levine y Stetson descubren el factor RH. Entonces, que RH me está hablando si es positivo o negativo. Y más tarde diversos autores irían incorporando nuevos antígenos eritrocitarios. Entonces vamos a entrar ahora sí un poco más en materia. Hasta ahí pues todo, a grosso modo, lo que tiene que ver con la historia de todo lo que fue las primeras pruebas, cómo se hicieron las transfusiones, de dónde viene la idea de que la sangre pues es vida y cómo la sangre sirve como un componente esencial en el ser humano, ¿sí? Y en todo lo que es la fisiología de una persona. Entonces, en medicina la sangre es un producto que no se puede fabricar, es un tejido líquido, o sea que es un tejido como tal. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué se considera que la sangre es un tejido? Buenas noches, jefe. Porque está compuesta por células vivas y Sí, glóbulos rojos y señora. glóbulos blancos y plaquetas. Exacto, o sea, porque está compuesta por células. Entonces, ¿cuáles son las células de la sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos Los y las glóbulos blancos y plaquetas. las plaquetas. Entonces, mientras hayan células, se considera tejido. En este caso, pues es un tejido líquido. Este recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y ellos transportan las células necesarias para llevar a cabo funciones vitales. Respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones. Entonces, respirar en caso tal, la hemoglobina, que les había comentado anteriormente, que es la encargada de transportar el oxígeno. Entonces, si transporta oxígeno, está generando una respiración bioquímica que pues lleva ese oxígeno a los tejidos y los mantiene con vida. Y aparte de todo, pues ayuda también en toda la parte de la formación de energía y en defenderse de agresiones. Se puede determinar de dos maneras, o bueno, de muchas maneras, pero pues como las más conocidas. Glóbulos blancos se activan y se aumentan cuando hay algún tipo de agresión, tipo una infección. Entonces, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, se aumentan para combatir una infección. Una cortadura, en este caso, empieza a sangrar y entonces las plaquetas se aglutinan todas en un solo lado, generando una capa o una placa para evitar ese sangrado. Entonces genera todo lo que es la coagulación, permite que se haga esa capa para evitar que siga o continúe el sangrado. Entonces, de esta manera, eh,
La sangre ayuda en diferentes funciones vitales del cuerpo humano. Una persona adulta tiene entre 4 y 6 litros de sangre. Eso depende también del tamaño de la persona. Generalmente, pues una mujer tiene un volumen sanguíneo un poco más pequeño, pues también teniendo en cuenta que su cuerpo es más pequeño que el de un hombre de estatura normal. Vamos a ver entonces este corto video sobre qué es la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido constituido por una suspensión de células en una sustancia líquida llamada plasma. La sangre constituye aproximadamente una 1/13 parte del peso de un adulto. Por las venas, arterias y vasos capilares de una persona adulta corren entre 4 y 5 litros de sangre. La sangre realiza funciones vitales para nuestro organismo. Lleva nutrientes a las células y elimina productos residuales. Transporta oxígeno de los pulmones a todos los tejidos. En sentido inverso, lleva el anhídrido carbónico. Regula la temperatura del cuerpo, aumentando o disminuyendo la pérdida de calor. Los elementos celulares. Los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas se originan en la médula ósea, que se encuentra en el denominado eje del esqueleto. Columna, cadera, costillas y huesos largos. Plaquetas. Son elementos celulares de menor tamaño y su misión es la de mantener la integridad de los vasos sanguíneos, evitando las hemorragias. Glóbulos blancos. Son los encargados de la defensa del organismo. Inmunidad. Glóbulos rojos. Su principal función es la de transportar oxígeno de los pulmones a las células. Plasma. Su función es mantener las físico-químicas de la sangre: viscosidad, hidratación, pH, presión osmótica. El plasma es además un medio de transporte de sustancias alimenticias, de desecho, de hormonas, vitaminas, anticuerpos, medicamentos. El plasma es el único componente sanguíneo que puede conservarse durante un año sin que pierda sus propiedades terapéuticas, lo que facilita el control de seguridad. Además, puede ser tratado para eliminar posibles enfermedades de transmisión sanguínea como hepatitis B, hepatitis C, SIDA, sífilis. Grupos sanguíneos. Se han descubierto muchos sistemas de grupos sanguíneos. Entre todos ellos destacan los grupos pertenecientes a los sistemas AB0 y al RH. Sistema AB0. Todas las personas pertenecen a uno de los 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y 0, en función de la existencia de unas sustancias que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Sistema RH. La mayoría de la gente, el 85%, posee una característica de los glóbulos rojos conocida como el factor RH o antígeno D. Cuando el antígeno D está presente, se denomina RH positivo, y cuando no lo está, se designa como RH negativo. Antes de cada acto transfusional, hay que realizar pruebas de compatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor, para prevenir en este posibles reacciones adversas graves. Bueno, muy bien. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en España se le llama el grupo AB0, aquí en Colombia se conoce como el ABO, ¿sí? Por eso se habla de O positivo o negativo, ¿listo? Pero pues se está refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces, según el video lo que vimos, los componentes de la sangre, ¿qué hay en la sangre o qué vamos a encontrar? El plasma, que es ese líquido amarillo que sale pues o que hace parte como tal de todo el componente sanguíneo, los glóbulos blancos y plaquetas, que son los que en número son más diminutos, y los glóbulos rojos, que hacen parte de la hemoglobina. Entonces, de esta manera se compone como tal el tejido sanguíneo. ¿Qué se puede obtener de una donación sanguínea entonces? Se pueden
Obtener hematíes, que son los mismos glóbulos blancos, más o menos 230 a 330 mililitros por unidad. En el contenido, más o menos un 55 a 65% de hematocrito y más o menos 40 gramos de hemoglobina. La conservación es de 35 a 42 días, entre 1 y 6 grados centígrados, y la infusión se realiza entre 90 a 120 minutos, o sea, entre hora y media y 2 horas, y máximo 4 horas, pero 4 horas desde que se saca de la nevera hasta que se termina de administrar. Entonces, por ejemplo, generalmente en los hospitales, ¿qué hacemos? Si nos entregan del laboratorio la sangre después de haberla extraído de la nevera, se aplica más o menos, uno calcula, bueno, del laboratorio hasta que llegó al servicio ha pasado media hora. Uno espera más o menos 15, 20 minutos a que la sangre pierda un poco de frío, está muy fría todavía para colocársela al paciente. A veces se le coloca uno en el abdomen del paciente para que ella pues entre a una temperatura más al clima, y se le administra más o menos entre 1 hora y media a las 2 horas, pues para evitar que se pase mucho tiempo. La compatibilidad, entonces negativos, ABO y RH, y pues también tiene que ser pruebas cruzadas negativas. Plaquetas, aféresis. Bueno, las plaquetas se pueden hacer, se pueden extraer por medio de una transfusión o por medio de aféresis. Entonces, ¿qué es la aféresis? Es un procedimiento similar donde se extrae la sangre, pero de esa sangre del paciente se extraen las plaquetas y se devuelven a los otros componentes sanguíneos al donante. Entonces el donante es un procedimiento similar, pero a una transfusión, a una donación. Pronto al paciente le retiran la sangre, de esa sangre se le retiran los tejidos, ya sea plasma o ya sea plaquetas, y se le devuelven el resto de componentes sanguíneos. Entonces se pueden obtener más o menos de 200 a 300 mililitros por unidad. Plaquetas más o menos de más o menos de 2,5 por 10 a la 11, o sea, serían más o menos 225.000 plaquetas. La conservación es de 5 a 7 días, la temperatura de 20 a 24 grados en agitación continua. Entonces, si vieron ahí en el video, habían unas bolsas que estaban agitadas continuamente, y esto pues para evitar la coagulación. La infusión es de 20 a 30 minutos, máximo 4 horas, y no requiere compatibilidad de especial. Las plaquetas se pueden colocar a cualquier paciente y no hay ningún problema. No requieren que haya una compatibilidad sanguínea como tal. En el plasma, al igual que los glóbulos rojos, sí requieren compatibilidad. El volumen que se obtiene es de 200 a 300 mililitros de sangre total, o de 300 a 600 mililitros por aféresis, que es el procedimiento que les decía, que se extrae solamente en este caso el plasma y se devuelven los otros componentes sanguíneos. El contenido son factores de coagulación. La conservación es congelado a menos 30 grados y tras descongelar dura de 6 a 8 horas en una temperatura entre 1 y 6 grados. La infusión es variable y por lo que les decía, la compatibilidad. Entonces, por ejemplo, en el plasma, muchas veces lo que hacemos, porque el plasma sí se puede, por ejemplo, colocar, pues puede ser rápido, puede ser más lento, se puede por medio de equipos especiales para infusión de hemoderivados, o se puede por medio de una extensión de anestesia con jeringa de 60 cc. Entonces, pues hay diferentes maneras y eso se define dependiendo del estado clínico también del paciente. Los tipos de componentes hemáticos y sus indicaciones. Entonces, la transfusión moderna no siempre utiliza sangre total, sino que se administran componentes específicos según la necesidad clínica. Los glóbulos rojos son el principal recurso para el paciente con anemia severa o hemorragias masivas, ya que mejoran la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, si un paciente está
con hemorragia, está perdiendo muchísima sangre, una respuesta fisiológica a esa pérdida es la taquicardia. Entonces el corazón empieza a latir más rápido y la taquipnea, el paciente empieza a respirar más rápido. ¿Por qué? Porque como se está perdiendo sangre, al perderse sangre se pierde también la capacidad de transportar el oxígeno porque se está perdiendo la hemoglobina, que están los glóbulos rojos. Entonces son respuestas fisiológicas a esa pérdida. Entonces para eso es la recomposición hemática, en este caso con glóbulos rojos. El plasma fresco congelado se indica en trastornos de coagulación o en pacientes con déficit de factores de coagulación. Entonces, en este caso, pues pacientes que sangran muy fácilmente, pero por trastorno de coagulación. Las plaquetas se utilizan en casos de trombocitopenia grave o sangrados masivos también y el crioprecipitados que contienen fibrinógeno y factores 8 y 13 que son factores de coagulación y se administran en casos de coagulopatías o hemofilias. Entonces, estos pues también ayudan en caso de pacientes que, por ejemplo, hoy en día bastante se usa con pacientes de dengue, que tienen una trombocitopenia severa, que las plaquetas le han bajado a menos de 10.000, 5.000, y pues en este caso lo que se hace es recomponer de esta manera. Ahorita pues vamos a ver las ventajas y desventajas de el uso de las plaquetas. Esta segmentación asegura un uso más eficiente de los recursos disponibles. Entonces, glóbulos rojos. Siempre cuando los médicos escriben una unidad de Gray, estamos hablando de glóbulos rojos empaquetados. Entonces no estamos hablando de sangre, sino GRE, que son glóbulos rojos empaquetados. Entonces los grupos sanguíneos, como les decía, está el A, B, AB y el O 0, ya sean por el RH, que es la proteína RHD, pueden ser O positivos, que tienen esa proteína, o negativos, que no la tienen, y esto pues también hace parte de la compatibilidad. Entonces los grupos sanguíneos, está el antígeno A, antígeno B, el antígeno AB y sin antígeno. Entonces los que tenemos grupo de sangre O no tenemos ningún tipo de antígeno. ¿Sí? Se poseen antígenos en sus superficies que dan orígenes a los grupos sanguíneos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el grupo A está representado en un eritrocito con un antígeno como naranja, el B que es moradito, el AB que tiene de los dos y el O que en la superficie del glóbulo no hay nada. Los anticuerpos, entonces en plasma, entonces está el anticuerpo anti-B que estaría pues atacando si por ejemplo se transfunde una persona erróneamente con una persona de grupo sanguíneo A con sangre tipo B, pues la persona puede hacer una respuesta y esa respuesta incluso lo puede llegar a la muerte. Está el anticuerpo anti-A, están los no anticuerpos y están los anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, ¿eso de qué depende? Del tipo de sangre. Si es tipo de sangre A, tiene anticuerpos anti-B. Si es tipo de sangre B, tiene anticuerpos anti-A. Si es tipo de sangre AB, no tiene anticuerpos, pero si tiene tipo de sangre O, tiene los dos, anticuerpo anti-A y anti-B. Y el antígeno de superficie de eritro, entonces en el tipo A está el antígeno A, y en el tipo B está el antígeno B, en el AB están los dos antígenos A y B, y en el grupo O no hay antígenos. Entonces vamos a ver por qué, o la importancia, por medio de este video. Los grupos sanguíneos explicados. La Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos, pero los más importantes y en los que se enfocará este video será el ABO y el RH. Estos grupos fueron descubiertos en 1900 por el Dr. Karl Landsteiner, quien se hizo la pregunta de por qué algunas personas morían y otras no al transferirles sangre.
Gracias, doctor. Entonces empecemos. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que dan lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos dos tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A. Todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema, porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos, eres positivo, y si no tienes ninguno, eres negativo. Los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba, hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre? Porque puede salvar vidas. Tu sangre la necesitan, por solo citar a algunos, mujeres que han tenido complicaciones del embarazo, niños con anemia severa y desnutrición, personas que han sufrido accidentes graves, personas que están siendo operadas y muchas personas con cáncer. Hay una constante necesidad por los donantes de sangre, ya que esta solo puede almacenarse por un tiempo limitado. Así que dona, es el mejor regalo que puedes dar a otra persona, el regalo de la vida. Bueno, muy bien. Entonces, de esa manera, pues está explicado el tema de la compatibilidad. Entonces, aquí está pues el cuadro como tal. Ya vimos que AB es el receptor universal, o sea, puede recibir de O negativo, de O positivo, de B negativo, de B positivo, el AB positivo, perdón. A negativo, A positivo, AB negativo y AB positivo. Mientras que el AB negativo solamente puede recibir de negativos, O negativo, B negativo, A negativo o AB negativo. Los A positivos pueden recibir de O negativo o positivo, A negativo o A positivo. Los A negativos solamente O negativo y A negativo. AB negativo no, puesto que hay anticuerpos anti-B. B positivo puede recibir de O negativo, O positivo, B negativo y B positivo.
mientras que B negativo solamente puede recibir de O negativo y B negativo. O positivo puede recibir únicamente de O negativo o de O positivo. Afortunadamente, O positivo es un tipo de sangre muy, pero muy común. Y el O negativo es el donante universal porque puede donar a cualquiera, pero solamente puede recibir de ese mismo, o sea, O negativo. Entonces, O negativo en especial solo recibe O negativo y AB positivo en especial es el receptor universal, o sea, que puede recibir de cualquier otro tipo de sangre. Entonces, siempre para transfundir hay que tener en cuenta el grupo y el RH del paciente para evitar pues problemas. Ya vimos en el video que si se nos van las luces con una transfusión sanguínea, esto puede llegar a ser mortal. También pues en las próximas clases vamos a ver cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las reacciones adversas a una transfusión. Vamos a ver un concepto que llama el TRACI y el TACO, que son reacciones adversas importantes a la transfusión. Pero bueno, eso es como un spoiler, me estoy adelantando mucho, sigamos acá por este lado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para transfusión de glóbulos rojos empaquetados? Entonces, pérdida aguda de sangre, entonces un choque hemorrágico que supera el 40% de la volemia, o sea, de la volemia quiere decir del volumen sanguíneo. Que el paciente tenga una anemia crónica, entonces una hemoglobina menor a 5 gramos por decilitro, y si está entre 5 y 9 gramos decilitro, pues es por decisión médica. Sin embargo, algunos médicos, cuando el paciente está en 7 gramos decilitro, ya están pensando en que el paciente va a tocar transfundirlo por una hemoglobina baja. Entonces, hemoglobina menor a 7 gramos decilitro en paciente crítico o menor a 8 gramos decilitro en paciente coronario, o sea, con problemas de corazón. Entonces, el ritmo de administración debe ser inicialmente lento a 1 mililitro kilogramo hora. O sea, que si el paciente pesa 80 kilos, serían 80 mililitros en una hora. ¿Listo? Entonces, 5 a 10 mililitros por minuto. Durante los primeros 15 minutos, con el fin de supervisar la aparición de cualquier reacción transfusional, y pasados estos, se puede incrementar el ritmo de la misma, teniendo en cuenta que una unidad de sangre debe ser administrada en un plazo inferior a 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se administra cuando se inicia una transfusión sanguínea, hay que mirar varios aspectos como son signos vitales. Los más importantes en transfusiones sanguíneas: temperatura, paciente le puede dar fiebre, la presión arterial, se puede poner hipertenso o hipotenso, la frecuencia respiratoria, que es un signo clínico que me está indicando que hay algo que pueda estar pasando, y la frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente se pone taquicárdico, se pone bradicárdico o continúa normal. Entonces, los efectos terapéuticos en condiciones normales: una unidad de sangre aumenta el hematocrito en un 3% y la hemoglobina del paciente en 1 gramo decilitro. ¿Qué quiere decir? Cada unidad, ¿no? Que por cada gramo de hemoglobina se aumenta 3 veces el hematocrito en porcentaje. Entonces, 1 gramo de hemoglobina es igual al 3% de la concentración de hematocrito. De esta manera, entonces, si al paciente se le colocan 3 unidades de sangre y su hemoglobina está en 6, ¿qué sería lo esperado al hacerle el examen de control? Si son 3 unidades, ¿cuál sería la respuesta? A ver aquí en el chat. Entonces, la pregunta es: si el paciente tiene la hemoglobina en 6 y le coloco 3 unidades de glóbulos rojos empaquetados, ¿cuál sería la hemoglobina al control o esperada? Entonces, que subiera de 6. Serían 9, jefe. Entonces, serían 9. ¿Listo? Y el hematocrito tendría que subir.
Entonces, si son 3 unidades, debería subir un 9% a lo que lo tenga en el momento, en la concentración. Ejemplo, si está en 6 y el hematocrito está en 20, más o menos lo esperado sería que subiera a 27, 29%. ¿Listo? Y la hemoglobina, pues, sería más o menos a 9. Esa es la respuesta. ¿En qué momento se hace como tal el control? Entonces, después de terminar la transfusión, ejemplo, yo inicio la transfusión, son las, ¿qué hora es? 19:52. Digamos que voy a iniciar la transfusión a las 20 horas y la transfusión como tal duró 2 horas exactas, o sea que terminé a las 22. ¿Qué quiere decir? Que a las 6 horas, después de terminar la transfusión, tengo que hacer un examen de control posttransfusional, que sería el examen como tal. Puede ser un cuadro hemático completo o solamente hemoglobina hematocrito. Entonces se hace a las 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que si terminé a las 22 horas, ¿a qué hora sería el examen de control? Sería a las 2 de la mañana, jefe. A las 22. Entonces 23, 24, 1 a 2, hasta ahí van 4 horas, sería a las 4 de la mañana. Las 4. Son 6 horas que se cuentan siempre desde Paula León, sí, muy bien, a las 4 de la mañana se cuentan 6 horas después de haber terminado, no desde que inicié, sino desde que se terminó la última gota de sangre que se transfundió. Siempre se espera como mínimo 6 horas. Ahora, a veces se hace, puede que el examen posttransfusional se haga más tarde, eso depende también en algunos casos, de decisión médica. Entonces el médico nos dice realizar examen de control a tantas horas después de, sí, pero por protocolo la mayoría de instituciones lo manejan a las 6 horas, ¿listo? Tener en cuenta. Entonces, la unidad de glóbulos rojos empaquetados puede ser glóbulos rojos pobres en leucocitos, glóbulos rojos leucorreducidos, y esto más que todo en niños menores a 1 año, pacientes inmunosuprimidos, entre otros. Sin embargo, pues hoy casi que siempre están llegando son glóbulos rojos empaquetados pobres en leucocitos. O sea que no tienen, prácticamente no tienen leucos. Riesgos para la transfusión de glóbulos rojos empaquetados. Entonces, hay una reacción grave hemolítica transfusional, puede haber daño pulmonar y muerte, era lo que estábamos hablando en el video. O sea que al caerle una gota de sangre de un tipo de sangre que no es compatible con el mío, ejemplo, al hacer ese contacto empieza a eliminar los glóbulos rojos o mis glóbulos rojos se apiñan todos en un solo lado, se forma un coágulo y se termina pues dañando mi sangre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque prácticamente si se pasa un buen volumen de sangre en ese paciente, el paciente pues puede terminar muerto. Los productos sanguíneos pueden ser transmisores de agentes infecciosos del receptor. Esto pues se daba muchísimo antiguamente, pacientes que recibieron transfusiones sanguíneas y terminaron o resultaron con un VIH, con una hepatitis B, con una sífilis, con una hepatitis C. Cualquier producto podría contaminarse con bacterias si se procesa o se almacena de forma incorrecta. Entonces, pues al tratarse de un tejido vivo, el solo hecho de ser tejido vivo como tal, porque usted tiene células vivas, esto pues puede generar como tal también proliferación bacteriana y esta a su vez puede pasarse por medio de la transfusión y generar en el paciente como tal pues podría ser una septicemia o cualquier cuadro infeccioso grave. Ahora vamos a ver el plasma fresco congelado. Compatibilidad del plasma fresco congelado, entonces plasma y componentes que contengan plasma. Entonces en la transfusión de plasma se puede administrar plasma del grupo AB a un paciente de cualquier grupo ABO debido a que este no contiene anticuerpos anti-A ni anti-B. El plasma del grupo AB sin anticuerpos se puede administrar a cualquier grupo ABO. El plasma del grupo A anti-B puede ser administrado a pacientes del grupo O y al grupo A.
El plasma de grupo B anti-A puede ser administrado a pacientes del grupo O y grupo B, y el plasma de grupo O anti-A y anti-B solo puede administrarse a pacientes del grupo O. Se deben administrar ABO compatibles con el receptor sin importar el RH. Entonces aquí nos devolvemos un poquito. Si quieren, tómenle pantallazo a esta diapositiva, porque pues aquí básicamente está lo más importante, que es la compatibilidad de sanguínea. Y de esta manera pues nos ayuda como a tener en cuenta ese detalle que es tan importante. ¿Para qué se indica el plasma fresco congelado? Entonces, uso establecido de eficacia comprobada en una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. Son pacientes que generan los hematomas o los morados que llamamos, que les salen de la nada o que medio se golpean y de una vez se les genera ese hematoma. Pacientes con sanguinotransfusiones, deficiencia congénita de proteína C y S. Entonces, son pacientes específicos. También uso condicionado de hemorragia grave con pruebas de coagulación alteradas. Entonces, para neutralizar efectos de anticoagulantes, para la CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que es una condición en la cual el paciente empieza a sangrar muy fácilmente y pues esto se desencadena después de varios factores que se van dando. Uno de los más comunes que se dieron fue en el tiempo de COVID, en que los pacientes pues entraban en CID, en coagulación intravascular diseminada, y sangraban muy fácilmente. Pacientes en código rojo, mujeres que tuvieron hemorragias obstétricas y llegaron a un punto en el cual hubo un sangrado descontrolado, y también insuficiencia hepatocelular. En ausencia clínica con alteración de pruebas de coagulación, entonces déficit congénito de la coagulación, pacientes con anticoagulación oral que requieran cirugía inminente. Entonces, ejemplo, pacientes que tienen que tomar warfarina, que es un anticoagulante, apixaban, rivaroxaban, aspirina. Entonces, en este caso, pacientes que están anticoagulados, pero requieren una cirugía inminente o urgente, en este caso, pues se les coloca el plasma fresco congelado. Se almacena a menos 30 grados y después de descongelado puede durar entre 6 y 8 horas. Algunas literaturas dicen que entre 1 y 6 grados, otras dicen que entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, pues esto lo maneja directamente el, el bioanalista, y pues allá en su laboratorio es quien define cómo se va a almacenar y cómo se mantiene o bajo qué temperatura lo mantienen. Hay que tener en cuenta la dosis habitual de plasma en adultos y pediátricos es de 10 a 20 mililitros por kilo de peso, aumentando los factores del 20%. Se descongela a 37 grados en máximo 30 minutos. Se transfunde máximo en 6 horas y el ritmo de transfusión al iniciar es lento, de 2 a 3 mililitros. Se puede aumentar el ritmo a 10 mililitros minuto y terminarse rápidamente. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la UCI hacemos esas transfusiones, se hacen pues, como dice acá, inicialmente pasamos lento, esperamos, miramos la respuesta del paciente y después empezamos a pasarlo de una manera más rápido, y esto pues ayuda a estabilizar al paciente rápidamente. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, puede transmitir la mayoría de las infecciones presentes en una sangre total. También puede causar reacciones como el TRALI, que es una lesión pulmonar aguda producida por la transfusión, que yo les había dicho, pues ya en una próxima capacitación, dentro de estos días, vamos a ver qué es el TRALI y qué es el TACO. Existen muy pocas indicaciones clínicas claras para la transfusión de plasma. Los riesgos usualmente sobrepasan los posibles beneficios para el paciente. Y las plaquetas. Entonces, tenemos plaquetas estándar, una unidad de un solo donante, y plaquetas por aféresis son 10 unidades de un solo donante.
Entonces, en aféresis, lo que les decía, el procedimiento lo que hace es extraer la sangre total. De la sangre se saca, en este caso, las plaquetas o se extraen las plaquetas y se devuelve el resto de componentes al donador. Indicaciones. No requieren grupo ABO, se debe respetar el RH. Entonces, lo único es si es positivo, sí, si es negativo, pues sí. Entonces, para una trombocytopenia crónica clínicamente estable, se usa infecciones graves con recuentos bajos de plaquetas, pacientes con disfunción hepática, con trombocitopenia con sangrado activo, o sea, trombocitopenia que es baja de plaquetas con sangrado activo. Entonces, más que todo, son pacientes que tienen dengue y pues que están con su trombocitopenia y aparte están sangrando. De 10.000 a 50.000 unidades litros según riesgo de sangrado y menor a 10.000 unidades litros usualmente indicada. Entonces, en condiciones normales, la transfusión a un adulto de una dosis terapéutica de plaquetas obtenidas de donaciones de sangre total o bien por plaquetoaféresis causa un aumento en el recuento de unas 30.000 a 50.000 por 109 litros de plaquetas que puede ser valorado realizando un recuento plaquetario entre 10 y 60 minutos después de finalizar la transfusión. Entonces, si se dan cuenta, es diferente a el control que se hace cuando son glóbulos rojos empaquetados, o sea, cuando estamos mirando la hemoglobina. En este caso, estamos hablando son de plaquetas y los tiempos son diferentes. El efecto terapéutico de las plaquetas sí es más pasajero, dura entre 1 y 3 días. Entonces, eso da el tiempo de poder estabilizar al paciente. Hay que tener en cuenta evitar el paso de coágulos y fibrina, no refrigerar, se debe administrar las plaquetas estándar en primeras 4 horas después de mezclar en pool. Las plaquetas en pool por aféresis se pueden conservar en agitación por 5 días posterior a su fecha de obtención y se deben transfundir en 20 minutos. Entonces, ¿qué es un pool? Es cuando se extraen plaquetas de diferentes donantes y se mezclan en uno solo. Entonces vemos el color de las plaquetas, pues que es un color bastante desagradable, pero que también puede salvar vidas. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí hemos completado todo lo que tiene que ver con la historia de las transfusiones, los componentes sanguíneos, el tejido sanguíneo como tal, y pues cómo se usan dependiendo de cada uno de los derivados o hemoderivados que hay en una sangre total. Entonces, mañana vamos a continuar con la parte normativa. Entonces, el marco normativo nacional, internacional, la parte bioética y pues continuaremos después con todo lo que tiene que ver con las complicaciones que se pueden llegar a dar al hacer una transfusión sanguínea. ¿Listo? Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.